hace bastante restrictiva la condición. Ejemplo, en la Comisión Europea de Salud identifica enfermedades raras aquellas cuya prevalencia alcanza o es menor a 50 personas por 100.000 habitantes. En Colombia, 20 por 100.000 habitantes. En Perú es 1 por 100.000 habitantes. Lo cual hace sumamente restrictivo este concepto. Si este concepto de alguna manera busca privilegiar, como se ha dicho, visibilizar a la población, bueno, probablemente comparado con los europeos estemos invisibilizando a 49 de 100.000 personas. Entonces, esos cálculos matemáticos, que pueden ser un tanto incómodos, son parte de la realidad que nosotros debemos enfrentar. Y por tanto, todo este gran esfuerzo que indudablemente se hace con un gran entusiasmo, sentir y deber, está aún por manejarse y pulirse, ¿no? No tenemos todavía un listado claro de condiciones y enfermedades, y en donde el problema, como estoy seguro se logrará finalmente concordar, tiene que hacer con derechos, obligaciones y recursos. Los médicos muchas veces decimos, nosotros podemos prescribir y tratar a las personas por 13 aspectos. El primer aspecto es la evidencia. Tenemos las guías y todo lo que se viene trabajando. Segundo aspecto, la exigencia, lo que los pacientes dicen, lo que los pacientes reclaman en justicia. Y tercero, la existencia. Entonces, si no tenemos los recursos para poder enfrentar esto, como ha sido mencionado por uno de nuestros representantes en relación al problema de nefrología en su región, pues claramente estamos nosotros buscando establecer algunas bases que van a requerir a un trabajo mucho más sólido, mucho más intenso y mucho más firme para poder conseguir logros. Esclerosis múltiple es un modelo de enfermedad. La siguiente, por favor. Esclerosis múltiple, avancemos, por favor. Avancemos. Esclerosis múltiple, esto es lo que vamos a discutir rápidamente en los siguientes 28 minutos. Avancemos, por favor. Okay. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Avancemos, por favor. La esclerosis múltiple, no tanto, regresemos, una más. Ok. Es un trastorno del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es aquel que involucra mi cerebro, mi tronco encefálico y mi médula. No las raíces nerviosas ni los nervios que ya están en mis brazos y piernas. Por tanto, afecta a la parte más estructural, la que genera el comando de las funciones diversas que me permiten ser persona. Es un proceso inflamatorio por un lado, sí, y por otro lado es un proceso degenerativo, o sea, se combinan dos mecanismos, esto no es exótico, es muy común en la biología, y la causa exacta aún no está clara. La siguiente, por favor. Lo que sabemos sí es que nuestras defensas que habitualmente nos protegen contra el cáncer y contra las infecciones y que permanentemente están trabajando en nuestro cuerpo, se transforman, se trastocan, se enloquecen y de alguna manera comienzan a atacar nuestro propio cuerpo. Y al atacar a nuestro propio cuerpo comienzan a afectar, en este caso, la zona central del sistema nervioso. La siguiente, por favor. Hablábamos de la frecuencia con la que una condición se puede presentar para ser definida como una enfermedad rara, que entre otras condiciones, además de su frecuencia, involucra también el compromiso en calidad de vida, el compromiso funcional, la posibilidad de muerte y muchas de ellas con un elemento crónico en su curso. Veamos los datos. La esclerosis múltiple afecta al doble de mujeres que hombres y la edad de inicio promedio son 30 años, más o menos. 2 a 5% de los pacientes son diagnosticados antes de los 18 años. Es una minoría, es decir, afecta a gente esencialmente en la fase más productiva de su vida. La siguiente, por favor. En el 2013 se estimó que por lo menos 2,5 millones de personas vivían con esclerosis múltiple, pero la prevalencia, que significa cuántas personas tienen la enfermedad en un determinado coto geográfico, ha ido incrementando. Subamos, por favor, vamos a ver un poco más de estos datos locales. Este mapita, que está un poco distante quizás del alcance de ustedes, lo que representa son los colores, y vía un color rojo más intenso es donde hay más casos, y colores que son un poco menos intensos, como el morado, representan menos casos. Vamos a ver en detalle. Avancemos, por favor. Okay. Este es un mapa un tanto apretado, nosotros tuvimos oportunidad de hacer este trabajo, pero en esencia lo que estamos viendo acá son los aspectos que definen la frecuencia de esta enfermedad, es decir, personas afectadas en una población en diferentes países de América Latina. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, encontramos hace ya algunos años 7.6 personas por cada 100.000 habitantes con esclerosis múltiple para la ciudad de Lima. Si comparamos esto con Buenos Aires, donde teníamos estadísticas en ese tiempo entre 15 y 20 por 100.000, o en Colombia entre 3 y 5, Ecuador entre 1 y 3, es decir, hay una diferencia alrededor de la población. La siguiente, por favor. Esa diferencia puede depender de una serie de factores, pero así como también ponemos atención en cuántas personas tienen la enfermedad, otro parámetro
parámetro muy importante es cuántas personas se vienen enfermando, es decir, incluyendo la categoría por año, y eso se llama incidencia. La incidencia, por supuesto, puede aumentar en la medida que haya mejores criterios para el diagnóstico, más elementos para hacer el diagnóstico, más atención por parte de los médicos y, por otro lado, en la medida que crezca la población. Sin embargo, este último acerto del crecimiento de la población suele mantenerse más o menos exacto si las condiciones no cambian. Sin embargo, estos estudios hechos en América Latina, Buenos Aires, Panamá, son dos de los más interesantes, han venido demostrando que la incidencia sube, es decir, ya ajustado contra la población cada vez hay más casos. Hay más casos porque algo está cambiando con nosotros, hay más casos porque lo detectamos más, no tenemos una respuesta clara, pero el hecho claro es que cada vez hay más casos. La siguiente, por favor. En relación a poblaciones, nuevamente, aquí tenemos una diferencia. Buenos Aires de 18 por 100.000 pasa a 38 por 100.000. Sao Paulo pasa de 4 por 100.000 a 15 por 100.000 en aproximadamente unos 10 años o poco más. Es decir, hay un crecimiento importante y nosotros creemos, no lo hemos demostrado aún, pero muy probablemente no estemos ajenos a esa tendencia. La siguiente, por favor. Nosotros aquí me refiero al trabajo que fuera publicado ya hace algunos años sobre prevalencia de esclerosis múltiple en Lima, Perú, 7.6 por 100.000 habitantes. Recordemos, 1 en 100.000 dice el reglamento actual de la ley de enfermedades huérfanas. Nosotros estaríamos excluidos fuera de este podio en este momento. La siguiente, por favor. Una condición puede tener en su génesis múltiples factores, aún independientemente no sepamos exactamente cuál es el mecanismo. Eso se denomina factores de riesgo. Para que haya un factor de riesgo se requiere que éste esté antes de la presencia de la enfermedad, que tenga un modelo inteligentemente asociable y que de alguna manera exista una dosis respuesta, es decir, a más tengo el factor, más enfermedad voy a tener, medida en número, cantidad, intensidad, severidad. Bueno, hablemos qué es lo que sabemos. Factores de riesgo, avancemos por favor. Uno de los primeros factores de riesgo que se ha venido a definir son aquellos que están en el periodo prenatal y realmente se han trabajado un conjunto de factores y ahí nos quedamos esencialmente con la genética y el lugar de nacimiento. Aparentemente existiría una diferencia entre nacer en el área tropical o en las áreas subtropicales que podría modificar un poco la incidencia. Otros factores que vamos a desarrollar ya tienen que hacer con algunas infecciones, con algunos aspectos nutricionales, como la deficiencia de vitamina D, como el consumo de sal, la obesidad puberal, la obesidad en la gente joven, que podrían incrementar el riesgo junto con el tabaquismo de generar trastornos de este tipo. Entonces estos son factores nuevos. ¿Qué tiene que hacer la sal con la esclerosis múltiple? ¿Qué tiene que hacer la obesidad? ¿Qué tiene que hacer estos conceptos? Entonces entendemos que nosotros estamos en interrelación entre nuestra genética y el ambiente y hasta qué punto podemos también tener algunas acciones que desde esta perspectiva micro puedan ir hacia el macro para poder de alguna manera tratar de manejar este fenómeno. La siguiente, por favor. Entonces, hablemos de la latitud, la siguiente. Okay. Ya mencionamos los trópicos. Este es un estudio que se hizo en Argentina en general, como vemos desde la Patagonia hasta la provincia de Buenos Aires, y ellos no encontraron una diferencia en la frecuencia yendo desde Buenos Aires hacia Patagonia. La siguiente, por favor. Eso, sin embargo, ha sido rebatido después con otras investigaciones que parecen mostrar que en general en nuestra región sí existiera esta gradiente. La siguiente, por favor. Exposición al sol, la siguiente. Hoy por hoy nuestros amigos dermatólogos nos dicen, no se pongas a la luz, usa bloqueador, ten mucho cuidado del cáncer de piel. Eso es cierto, pero el ser humano ha estado permanentemente en exposición a la luz. Entonces toda decisión tiene un costo, todo cambio genera a su vez un cambio colateral. Y una de las cosas que se ha podido evaluar es que la disminución a la exposición de la luz solar disminuye la síntesis de vitamina D. Y la vitamina D no solamente sirve para los huesos, los dientes y la piel, sino también sirve para el sistema inmunológico. Si bien no hay una relación causa-efecto, lo que se ha visto sí es que niveles bajos de exposición a radiación ultravioleta parecen tener una relación con una mayor incidencia de esta condición. La siguiente, por favor. Y esta es la radiación ultravioleta en nuestra región. En el Ande es muy grande, escuchamos los reportes diariamente. La siguiente, por favor. Ok. La siguiente, avancemos, la siguiente. Ok. Entonces, 1, exposición a la luz. La exposición a la luz excesiva, mala, poca, también mala. Entonces, el ser humano todavía busca cómo adaptarse y obtener una respuesta a esto. Vitamina D. Señalamos que vitamina D, que está íntimamente relacionada también con la exposición a la luz, es fundamental. Y hoy por hoy sabemos que vitamina D deficiencias se incluyen en la mayor intensidad de esclerosis múltiple y quizás en un riesgo mayor de tenerla, quizás. Todo esto una combinación de genes. ¿Qué es lo que sabemos de vitamina D en América Latina? Infortunadamente, en este estudio, la parte franja
franjas y oscuros nos muestran la ausencia de datos. Pero lo que sí sabemos es que estos números que están mencionados acá tienen que hacer con deficiencias de vitamina D, que no son exóticas a pesar de vivir en una zona tropical. La siguiente, por favor. Mes de nacimiento, la siguiente. Se preguntó mucho sobre el mes de nacimiento. Para nuestra región eso no es cierto. En Europa pareciera sí estar asociado igualmente en condiciones climáticas. Nosotros hicimos un trabajo colaborativo en América Latina y nos parece que eso no es así. La exposición al tabaco, esto es interesante. El fumar no solamente está asociado con enfermedades pulmonares, cáncer, hipertensión arterial, aterosclerosis, sino también pareciera alterar el sistema inmunológico, particularmente en combinación con algunos genes. ¿Cuánto fuman los peruanos? ¿Cuánto se fuma en América Latina? La siguiente, por favor. Este es un estudio, que lo conocen bastante bien los pulmonólogos, es el estudio Platino, que tiene que ver con la prevalencia, incidencia y el inicio del consumo de tabaco. Nuestros jóvenes comienzan a fumar muy tempranamente. Y ese problema, que ha sido visto en algunos países, en este caso son países de la región, nos van dando una idea de la enorme frecuencia e importancia que tienen hábitos nocivos, como el tabaquismo, que quizás tengan algo que hacer, entre otros cambios de nuestro estilo de vida, con la aparición o con la generación o con el incremento de la incidencia de estos fenómenos. La siguiente, por favor. Avancemos, la siguiente, por favor. El virus, algunos virus también han sido asociados. Estos virus son comunes, son muy comunes y se presentan en gran parte de la gente. Todavía no estamos muy seguros de cuál sea el rol para nuestra población, me refiero a nuestra población en Perú, dado que hay algunas discrepancias al respecto, pero de alguna manera, en la medida que tengamos programas de vacunación, podríamos tal vez limitar un poco el impacto de estos agentes. La siguiente, por favor. Consumo de sal, es lo nuevo. El consumo de sal ha demostrado tener en exceso la posibilidad no solo de elevarnos la presión arterial o hacernos ganar peso, sino también generar cambios en nuestro sistema inmunológico, ese que nos defiende. La siguiente, por favor. ¿Cuánta sal se consume en el Perú? En América Latina, esta línea roja que ustedes ven acá es lo que la Organización Mundial de la Salud considera como seguro de ingesta por día, 1,5 gramos por día. 1,5 gramos por día. En nuestra región, más o menos andamos en el doble. La siguiente, por favor. Y en el Perú, en un estudio reciente, estamos más o menos en consumo de 3 gramos de sal por día. Consumimos sal de manera importante. Más allá de la hipertensión arterial y otros factores, cuidado con las posibilidades de componentes inmunológicos. La siguiente, obesidad. Obesidad es un gran problema para todos, realmente. Es un problema muy importante. Y veamos las tasas de obesidad infantil, 6.9% en niños. Esto es grave. Y estos números vienen incrementándose de manera tal que más allá de las exposiciones clásicas que nosotros podemos identificar en relación a hipertensión, apnea del sueño, una serie de condiciones ligadas al sobrepeso, diabetes, pues también estas inmunológicas parecen asomar. La siguiente, por favor. Okay. La siguiente. Los parásitos parecen tener un rol más bien en algunas formas protector. No todo es bueno ni todo es malo. Quizás algunos parásitos, que llaman helmintos, nos pueden proteger un poco contra las enfermedades inmunológicas. Esto es una teoría de lo más interesante y una gran investigación. El punto es que la humanidad, en la medida que ha ido desarrollando y eliminando agentes infecciosos, también por otro lado ha ido pagando el costo, si bien de una mayor vida, también de algunas enfermedades inmunológicas que aparecen. Eso se llama hipótesis de la higiene. Llamaríamos higiene excesiva. Sigamos la siguiente, por favor. Genética. Ok, avancemos. En términos genéticos, esta es una condición que tiene rasgos muy importantes. Mientras más amerindios seamos, mientras más rasgos mongólicos tengamos, menor posibilidad de tener la condición. Es rara de encontrar en general en comunidades nativas de nuestro país. Es más de gente urbana, de gente que tiene algún ancestro europeo. Es así como esta enfermedad y los casos iniciales comenzaron a verse. Sin embargo, hoy por hoy lo que estamos viendo es una democratización de esta condición, y quienes trabajan en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas también lo van a poder mencionar. Cada vez se ven casos entre personas que no son los grupos iniciales en los cuales aprendíamos a reconocer esta condición. Para bien, para mal, estamos viendo más casos en poblaciones que eran diferentes de las que inicialmente fueron reconocidas. La siguiente. El diagnóstico es un gran problema, como para todas las enfermedades que son raras. En este caso no existe un marcador único, no hay un examen de sangre, un examen de algún tejido donde yo pueda decir, esta es la enfermedad. Es un conjunto de criterios. ¿Y qué tienen los criterios? Los criterios demandan investigación, dinero, costo, paciencia, tiempo, para poder completarlos y de alguna manera acceder a un diagnóstico correcto. Los síntomas con los cuales se presenta esta condición son varios. Falta de fuerza, alteraciones sensoriales, alteraciones visuales. La siguiente, por favor. Pero en general nada está exonerado, casi nada del sistema nervioso está exonerado de ser comprometido.
El curso de esta enfermedad puede ser variable, pero lo más común es que curse como brotes. Una crisis que dura unas semanas, recuperación. Al cabo de un tiempo, otra crisis que dura una semana, recuperación, hasta que la recuperación se hace incompleta y progresivamente se va produciendo un cambio en la capacidad del individuo de mantener una buena performance hasta discapacitarlo. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido encontrando? Esto es un trabajo que hicimos hace algunos años y pudimos encontrar que la edad de inicio de síntomas alrededor de los 30 años, siendo que las formas en brotes y recaídas eran las más frecuentes. La siguiente, por favor. Estos fueron los síntomas que están aquí señalados. La parte sensitiva y motora, es decir, se me adormece una pierna y esto me duró 2 semanas. Tengo un problema para caminar que me dura otras 3 o 4 semanas y luego mejora. Estos crisis y brotes o un trastorno visual o un trastorno del equilibrio suelen ser los síntomas más comúnmente identificados. La siguiente, por favor. Este es un trabajo muy interesante hecho por el Grupo de la Seguridad Social también en nuestro país que buscó responder a estas preguntas. La siguiente, por favor. Yo creo que entre los aspectos más interesantes está el definir el tiempo de enfermedad. Más de la mitad de los pacientes tenían entre 6 y 10 años de enfermedad y entre 1 y 5 años de diagnóstico. El tiempo que demoramos en hacer el diagnóstico en esa época estaba entre 1 y 3 años. Es decir, toma tiempo hacer el diagnóstico. Dificultades aproximar. La siguiente, por favor. Y el tipo más frecuente, nuevamente, la forma que da por brotes y mejorías hasta que las mejorías son incompletas. La siguiente, por favor. También afecta la cognición. Cognición es aquello que me permite hacer lo que estoy haciendo, anticiparme lo que voy a decir, evaluar lo que acabo de decir, mantener una agenda flexible en mi pensamiento. Esa velocidad de pensamiento y procesamiento suele afectarse en estas personas, se tornan más lentas, más erráticas. Entonces, no solamente las discapacita desde el punto de vista físico, motor, sensitivo, balance, sino también cognitivamente. La siguiente, por favor, pasemos. Estos son cambios cerebrales, vamos a pasarlos, que representan atrofia. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja? Lo que se trabaja es algo que ha sido demandado, que son guías, tratar de hacer elementos, consensos. Esta fue una de las primeras guías que se trabajó en la región, tuve el privilegio de participar en ellas, para tratar de generar guías de consenso en el diagnóstico. La siguiente, por favor. Perú, la siguiente. El año 2015, hacia mediados del 2015, recibimos la invitación del Ministerio de Salud hacia la Sociedad Peruana de Neurología para realizar las guías. Dicho sea de paso, ya veníamos trabajando 3 años antes en guías, como bien lo ha mencionado María Lourdes, que fueron permanentemente, digamos, abortadas, limitadas, cambios de directivos en el Ministerio de Salud llevaron desde cosas tan singulares como no terminar el trabajo hasta perder el trabajo hecho. Entonces, esa es la forma como vivimos, infortunadamente. Entonces, se nos propuso hacer la guía el año 2018 y esta guía nos tomó 2 años y 10 meses realizar. Hacer una guía no es un trabajo sencillo, hacer una guía es un trabajo enorme de conjunto. Y esto no ha sido una cuestión personal, ha sido muchas de las personas y neurólogos que están aquí han participado de esto y saben cómo es esto. Toma tiempo, toma dinero, toma horas de trabajo. ¿Cuál fue el financiamiento que nos dio el Estado para hacer esta guía? 0, no nos dio 1 centavo. Simplemente le encargó a la Sociedad Peruana de Neurología que lo hiciera. ¿Cómo se financió esta guía? ¿Público, privado? Ninguno. No hubo financiamiento ni público ni privado. Solamente logramos conseguir un fondo para aquellos estudiantes de medicina, en este caso fueron de Cayetano Heredia, que pusieron todo su tiempo y su interés en hacer la guía pro bono. Y terminaron de hacer la guía, trabajaron muchísimo con un financiamiento que fue propio, muy pequeño, de la Sociedad Peruana de Neurología. Así hacemos las cosas, ¿okay? Entonces, esta guía fue entregada en agosto del año 2018, perfecto, fue una guía de consenso. La siguiente, por favor. Esta guía ha sido ya evaluada por el Instituto Nacional de Salud, con aprobada por el Instituto Nacional de Salud, ha sido revisada por el propio Ministerio de Salud, ha sido revisada por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, a través de una ruta realmente engorrosa, farragosa, muy amplia, muy densa, ¿no? Y esencialmente los criterios con los que se les ha evaluado han sido criterios muy estrictos, muy estrictos, que es como debe evaluarse en la guía, pero también debe verse los otros aspectos, o sea, qué es lo que doy y qué es lo que exijo. Y aquí la desproporción, francamente, es absurda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado nosotros establecer a través de un panel de expertos? Lo que aquí, a través de preguntas clínicas, se hizo. La siguiente, por favor. No vamos a entrar mucho en detalles, pasemos la siguiente de la propia guía, pero este es un resumen de las conclusiones, que básicamente dice lo siguiente, que va a ser tocado con más énfasis en la siguiente presentación.
todos los medicamentos aprobados en el país deberían estar disponibles para los pacientes. Veremos cuestiones que tienen que ver con costos, se podrá discutir estrategias, pero ese es el sentido. La posibilidad de tener acceso a nueva medicación ha abierto también nuevas posibilidades, nuevas oportunidades y esperanzas en los pacientes. ¿Y por qué esperanzas? La siguiente, por favor. La siguiente, avancemos. ¿Por qué es importante tener esperanza? La siguiente, porque impacta en la calidad de vida. Y los impactos en calidad de vida son sustantivos. Cuando hablamos de calidad de vida hablamos de un concepto que va más allá de la enfermedad. Habla del bienestar, la capacidad del individuo de funcionar para él y funcionar para los demás. Entonces, existe metodología con la cual uno investiga esto. Nosotros acabamos de hacer una investigación al respecto en un grupo de pacientes de esclerosis múltiple. La siguiente, por favor. Okay. Y avancemos un poco. Este es un instrumento que se emplea, ha sido empleado en diferentes poblaciones, pero quiero que avancemos un poquito más. Ahí, detengámonos ahí. Todo lo que ustedes ven a la izquierda de esa línea punteada vertical significa que es un efecto adverso sobre la calidad de vida. Y todo lo que está más a la izquierda es lo más adverso aún. ¿Qué es lo que destaca? Las recaídas, es decir, la inflamación. El aspecto que sustantivamente va a comprometer a estos individuos está en las recaídas. Y es aquí donde los fármacos trabajan. Es aquí donde los fármacos pueden hacer la diferencia. No para las cuestiones que son más progresivas. Ahí hay ciertas limitaciones más allá de alguna estrategia recientemente a la mano. Entonces, la oportunidad de tratar a una persona que está en una fase inflamatoria inicial con recaídas, la oportunidad de poder controlarlas con un medicamento y una estrategia adecuada, permite que la calidad de vida de esta persona no se deteriore, medido a través de estos instrumentos. La siguiente, por favor. Esto tiene implicancias económicas, varias que van a ser discutidas, pero entendamos que en general los costos de atención son muy altos. Y esa es la razón por la cual existe una discusión. Es una razón por la cual hay una hoja de ruta enorme. Si estuviéramos hablando de medicamentos que costaran centavos, probablemente no estaríamos aquí. Entonces hay un gran interés, por un lado, de aspectos que demandan la atención de los pacientes, por aspectos de intereses económicos de la industria farmacéutica, de los cuales no hay que exonerarnos, el mundo es así, y del Estado. Entonces, estos grupos tienen que de alguna manera acercarse, no distanciarse, para generar de una forma transparente un acuerdo que permita beneficiar a los pacientes en justicia y en sus demandas y, por otro lado, hacer que los recursos que no son infinitos en el Estado sean adecuadamente administrados dentro de un marco sano que pueda permitir la cobertura de los casos. La siguiente, por favor. Gracias. Agradecemos por sus valiosos aportes al doctor Darwin Vizcarra. Sobre el mismo tema vamos a invitar al doctor César Caparo. Lo invitamos a subir al estrado, por favor. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy amable. Bueno, primero que nada agradecer por permitirme estar aquí con ustedes, compartir un poco la información que vamos a discutir. Ahora yo vengo en representación del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vengo primero a conversar un poco sobre el impacto de la enfermedad en los pacientes, en nosotros, el impacto de la enfermedad en los costos que hay y un poco también presentarles lo que estamos trabajando en el instituto. La siguiente, por favor. Bueno, lo primero que quiero que todos hagan es que se imaginen dos cuadros, ¿no? El primero, una madre con sus hijos que está en el parque jugando
con ellos, divirtiéndose, pasándola bien, y un segundo cuadro, la misma madre que está en una silla de ruedas y que los hijos están dedicados a atenderla. Pues estas dos caras en esta moneda es lo que es esclerosis múltiple. Uno puede pasar de un lado al otro en cuestión de poco tiempo, y la responsabilidad que tenemos los médicos, el Estado, la sociedad, es hacer que nuestros pacientes no lleguen a esta segunda cara, sino poder intervenir de manera oportuna, temprana, para que no llegue a pasar.